era necesario, creíamos en la organización, incluir a algún periodista prestigioso que nos hablara de la comunicación y del papel de los medios de comunicación en lo que es la economía social. La transmisión de mensajes, pues vemos en el día a día que efectivamente puede tener su incidencia. La ha tenido, como hemos visto, todos estos últimos años, incluso afectando a cuestiones políticas, incluso afectando a posibles cambios en los gobernantes, pues también, como no, la va a tener con una población mucho más sensible a lo que es la comunicación y a los mensajes que reciben, como son nuestros alumnos, que están dentro del aula y constantemente están, entre otras cosas, con el móvil, recibiendo información algunas veces pues quizá un poco maliciosa o interpretable. Y para ello, pues la mejor entidad que teníamos era y es Eugenio Mayol. Eugenio Mayol es periodista, es divulgador de innovación, ha sido director de la revista digital de Innovadores desde 2009 a 2020. Nosotros hemos tenido oportunidad, de hecho, de participar con algún artículo y bueno, pues además de ser licenciado en Ciencias de la Información, pues tiene una labor y una trayectoria periodística excelente. Viene del periódico Las Provincias, estuvo en el equipo de El Mundo y ha sido promotor de la Escuela de Formación Sociopolítica Luis Vives y profesor en la actualidad de STEMA, ¿vale? De actualidad y medios de comunicación. Y hoy creo que nos va a contar pues qué es eso de que si los medios de comunicación forman parte de la complicidad o son víctimas, o si somos nosotros las víctimas y los cómplices. No sé, creo que eso estaría bien que nos lo aclararas, Eugenio. Y ante todo, disculparnos por la demora, no te hemos comido un poquito de tiempo, pero bueno, te lo devolveremos como podamos. Gracias, Eugenio, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Publicamos el año pasado aquella tribuna en la que explicaba la situación de vuestro colectivo con mucho gusto y mucho convencimiento, además. Y para mí es un honor y una satisfacción pues poder hablar a personas. Realmente incluso lo siento como una responsabilidad mayor de lo habitual, ¿no? Porque bueno, sois profesionales de pues, un criterio y con una preparación tremenda. Y más después de la intervención de Antón Costas. Bueno, que voy a intentar pues, bueno, que enfoquéis un poco el proceso de transformación tecnológica, su impacto en los medios de comunicación y cómo los está transformando y cómo los medios de comunicación... Es un debate histórico, tradicional, de los medios de comunicación, si contribuyen a la desigualdad o son de alguna forma víctimas de ello, ¿no? Es algo de lo que se ha venido hablando históricamente. Lo que sucede con la revolución tecnológica, y es lo que vamos a ver, es que bueno, ese debate, ese papel de los medios de comunicación como arma quizás de determinados elementos de poder a los que le interesa la desigualdad, pues se ha acentuado, hereda todo lo que viene de su tradición anterior y se generan nuevos elementos sobre los que hay que poner el foco y en los que hay que fijarse. Yo lo primero que quiero trasladaros, bueno, explicaros, soy Eugenio Mayol, soy director de Innovadores, como comentaba Juan Pedro. Innovadores fue una aplicación que creamos en el diario El Mundo y luego saltó al Grupo Planeta, y en 2019 fue el medio escrito en español que más eventos internacionales de innovación de ámbito profesional cubrió del mundo. Nosotros pues, tenemos la suerte pues, de estar en eventos en Estados Unidos, en China, en toda Europa, por supuesto, y eso nos dio una perspectiva amplia, ¿no? Y es un poco la herencia a partir de la cual pues, me voy a dirigir a vosotros, ¿no?
También quiero deciros que mi visión sobre la revolución tecnológica es muy positiva. O sea, yo soy muy entusiasta con la revolución tecnológica, pero eso no significa que hacer todos los postulados como válidos, ¿no? Es decir, yo defiendo una cultura de la innovación. La innovación no es un culto a lo nuevo, sino es una cultura. Y en la medida en que es una cultura, tiene que integrar todas las perspectivas que forman la sociedad. Por supuesto la tecnológica, por supuesto la empresarial, pero también la académica, la científica, por supuesto la perspectiva de la mujer, por supuesto la perspectiva medioambiental. Y con todo ello conformamos una cultura. Eso quizás en nuestra sociedad falta un poco, ¿no? El tener una aproximación más amplia al concepto de la innovación. Durante muchos años hemos estado viviendo de este culto a lo nuevo. Voy a compartir pantalla. Luego, otra cosa que quería comentaros también, otro punto de partida, es que voy a intentar desideologizar todos estos asuntos, ¿vale? Porque sí que es verdad que este debate muchas veces acaba cayendo en lo que pretendemos evitar, que es esta polarización, esta visión de buenos y malos en la sociedad, y yo voy a intentar desideologizarla. Bueno, creo que estáis viendo mi presentación. A ver si consigo. Sí. Ya. Que la veáis a pantalla completa. Muy bien, pues bien, digo desideologizarla porque el planteamiento de que la revolución tecnológica está provocando desigualdades lo asume el sector tecnológico sin ningún problema. En el foro de Davos de 2019, la entonces CEO de IBM, Ginny Rometty, ya planteó que la tecnología estaba dejando atrás a la sociedad y que eso podía suponer un riesgo en la medida en la que generar brechas sociales, económicas, medioambientales, pues al final podía acabar volviéndose en contra del propio sector tecnológico. En 2020, el foro de Davos ya nosotros lo enfocamos como que había arrebatado la idea de progreso al sector tecnológico, el planeta, el mundo. El sector tecnológico ya no era quien marcaba qué es el progreso, sino el planeta desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de sostenibilidad y el mundo desde el punto de vista de las desigualdades y de la situación de los trabajadores. Tan es así que bueno, el sector tecnológico es muy dado a esto, ¿no? Pasa de anunciarte un nuevo mundo, un nuevo paraíso, a de repente pues, entrar en una fase de vamos a solucionar todos los problemas actuales. En el CES de Las Vegas, que sabéis que es la feria electrónica más importante del año, pues ya el presidente de Microsoft, que es Brad Smith, lo veis a la derecha con el que lleva Americana, pues ya prácticamente, o sea, las compañías tecnológicas eran ya como ONGs que venían a salvar al mundo y a reparar todas estas brechas, ¿no? Que ellas mismas han creado. O sea, Brad Smith estaba en un centro esta foto está tomada en un centro de servidores que tiene en Quincy, en Washington, que tiene 19.000 celdas de batería y 140 generadores eléctricos que están alimentados, o sea, durante una década han estado alimentados de fuel, de gasóleo. Claro, ahora llegaba Brad Smith y decía, bueno, pero es que vamos a introducir el hidrógeno. Eso es muy típico del sector tecnológico, es decir, está 10 años generando el problema y de repente aparece como la solución. Pero de alguna forma, lo que quiero remarcar es que el sector tecnológico es consciente de que está generando una desigualdad. En 2018, el presidente del MIT, Rafael Reif, venezolano, pues bueno, planteó que había que estudiar especialmente cómo el desarrollo tecnológico estaba generando desigualdad en el ámbito del trabajo, para documentarlo y generar un criterio. Y fruto de ese trabajo salió un informe que se ha publicado este año, que yo creo que es de obligada lectura, porque sabéis que en 2013 investigadores de la Universidad de Oxford publicaron un informe muy conocido sobre las posibilidades de que tu profesión se robotice, y ese informe con el tiempo, bueno, pues fue criticado, se quedó desfasado porque había predicciones que no se ajustaban a la realidad. De forma que el MIT decidió, oye, pues vamos a intentar hacer una reflexión profunda sobre el fenómeno, porque es muy importante saber si estamos generando más desigualdad o no. Bien, el resultado es que sí, yo creo que es un informe de obligada lectura. Como veréis, hace 4 décadas, para la mayoría de trabajadores estadounidenses, la trayectoria de crecimiento de la productividad divergió de la trayectoria de crecimiento de los salarios.
En concreto, entre 1978 y 2016, la productividad agregada aumentó en Estados Unidos más del 66%, es una tasa de crecimiento anual del 1,3%, mientras que la producción lo hizo un 10% y los salarios medios un 9%. Esto, según los autores, los autores lo llaman la gran divergencia. Y lo importante es que dicen que esto no es consecuencia del inevitable del cambio tecnológico, de la globalización o de las fuerzas del mercado, porque presiones similares en materia de digitalización y de globalización han afectado a la mayoría de los países industrializados y otros mercados laborales no lo han hecho tan mal. El problema, según ellos, es cuando tú implementas tecnologías de hoy sobre la base de instituciones diseñadas para el siglo pasado. Por eso hablan de una innovación institucional. Se ponen poéticos y dicen que las frutas están distribuidas de una manera tan desigual, tan sesgadas hacia arriba, que la mayoría de los trabajadores han probado solo un pequeño bocado de la gran cosecha, ¿no? Y advierten de que el fenómeno no se va a detener. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos pronostica que el país creará aproximadamente 6 millones de empleos netos entre 2019 y 2029. De esos 6 millones, 4,8 millones surgirán solo de 30 empleos, de 30 ocupaciones. Y lo que es peor es que 2/3 de esos trabajos corresponderán a trabajos que pagan, a puestos que se pagan por debajo del salario medio. Las 3 ocupaciones que generarán más empleos están vinculadas a los servicios a las personas. Los asistentes de cuidado personal y salud en el hogar, que crearán 1,2 millones, los trabajadores de comida rápida y mostradores, y los cocineros de restaurantes. Los 3 empleos que eliminarán la mayor cantidad de puestos de trabajo neto son cajeros, secretarias y auxiliares administrativos y ensambladores y fabricantes diversos. Los deberes principales o las tareas principales de estos trabajos incluyen realizar el procesamiento de información codificable y tareas de ensamblaje repetitivas, que son susceptibles de automatización. En Estados Unidos preocupan estas cifras porque encima sus trabajadores de baja cualificación reciben salarios más bajos que los de otros países industrializados. Y además, en el informe del MIT, como veis, pues se prueba que hay una discriminación racial y de género en este reparto. De ahí que la conclusión del MIT sea que para canalizar el aumento de la productividad de ganancias ampliamente compartidas, la innovación institucional debe acompañar al cambio tecnológico. Y cuando habla de instituciones, habla de reglas del juego, habla de las organizaciones de educación, habla de los sistemas de cobertura, habla de la regulación laboral, del papel de los sindicatos. Curiosamente, para los que son más escépticos sobre la predisposición de la cultura anglosajona a mirar a Europa, en el informe se pone bastante bien a Europa, lo ponen como referencia, ponen incluso como ejemplo el hecho de que los representantes sindicales estén en los consejos de administración de algunas empresas. Pero también advierten de que si las instituciones imponen costosas restricciones y mandatos, pues pueden obstaculizar también el desempeño empresarial y, por lo tanto, ir en contra del crecimiento y de la creación de empleo. De modo que lo que defiende este informe es que que las instituciones estén bien diseñadas para que no minen la productividad, no inhiban la innovación y no dañen al público. El año pasado se hizo muy popular un documental que se llama El Social Dilemma, que dio para reflexionar mucho sobre el papel de las redes sociales. Nosotros le pedimos al jefe de computación del MIT Media Lab, a Mijail Blechas, que nos lo comentara, ¿no? Y que reflexionara acerca de ello. He tenido la fortuna de hablar pues en varias ocasiones con Mijail Blechas. Él en 2014 me dio el titular de que si algo es gratuito en Internet, el producto eres tú, que es algo que estaban reflexionando mucho en el MIT. Desde entonces pues se ha hecho muy popular esa idea, ¿no? Que es completamente cierta, ¿no? Este documental se centra en Facebook y está bien que lo haga porque ofrece servicios con un valor principalmente de entretenimiento, que es en un paquete muy fácil de usar y además, de cierto modo, bastante adictivo. Y además es el mejor servicio en Internet. Bueno, lo que sucede con Facebook es que, y con la mayoría de redes sociales, es que su modelo de negocio es muy claro. Ellos buscan generar más compromiso, más engagement. De ese modo obtienen más datos del comportamiento de los usuarios, que se traducen en un perfil más preciso, y eso conduce o permite una segmentación, un targeting más eficaz
por parte de los anunciantes. Esto les permite jugar en una liga completamente distinta a la de los medios y las redes apoyados en anunciantes del siglo XX. La clave es que un estudio publicado en Science en 2018, elaborado por investigadores del MIT Media Lab y del MIT Sloan School of Management, no es premeditable el hecho de que aparezcan del MIT en esta exposición. Ellos examinaron la propagación de información a través de Twitter y descubrieron que las noticias falsas o falsificadas, las fake news, viajan más rápido, con más difusión y más profundamente que la verdad. De hecho, las noticias falsas tienen un 70% más probabilidades de ser retuiteadas que las verídicas. ¿Y esto por qué es? Pues probablemente porque, por la atracción de la atención humana por la novedad y por el estatus que se consigue cuando uno comparte información novedosa. Esto se encaja bastante bien, se ajusta bastante bien a nuestra experiencia diaria con las redes sociales, ¿no? Si a esto le unes una regulación que ha sido bastante favorable, por ejemplo, la ley antimonopolio se centra en los precios al consumidor y no se aplica a los servicios gratuitos. Eso es muy importante, porque esto ha permitido crecer a las redes sociales y que no se les acuse o que la acusación de monopolio sea complicada, porque ellos están ofreciendo un servicio gratuito. Gracias a ello, pues, ha sido como una espiral negativa a la sociedad o de alguna forma pues, que obligan a la sociedad a replantearse su propio modelo de funcionamiento, porque claro, las grandes plataformas, al ser cada vez más potentes, se han dedicado a adquirir startups tecnológicas que desarrollaban su propuesta tecnológica para ser adquiridas realmente. De forma que cada vez más, pues bueno, Google adquiría Fitbit o adquiría Nest, tenía conocimiento ya no solo de las búsquedas que hacías a través de Internet, sino también de tus constantes vitales. Hoy en día, el conocimiento que las empresas tecnológicas tienen de los ciudadanos, y no solo eso, sino del entorno natural, o sea, del planeta, el nivel de monitorización que tienen es incomparable al de los estados. De hecho, no se puede plantear una política de Estado sin contar con esta información. Para la lucha contra el coronavirus, las aportaciones de Facebook y de Google han sido fundamentales, ¿no? Donde la microsegmentación, el microtargeting ha demostrado ser extremadamente eficaz es en la publicidad política. Fijaos, el director de publicidad de Facebook, Andrew Bosworth, que era responsable de publicidad, describió la victoria de Donald Trump en 2016 diciendo: fue elegido porque dirigió la mejor campaña publicitaria digital que he visto jamás de cualquier anunciante. Y punto. El y punto es también de Andrew Bosworth. Las grandes plataformas de Internet están tratando de controlar la propagación de la desinformación, y para eso utilizan filtros computerizados y humanos. El problema es que, a diferencia, por ejemplo, de la pornografía, que es relativamente fácil de segmentar, el filtrado de desinformación exige mucho la participación de moderadores humanos. Y eso, porque las herramientas de inteligencia artificial no están a la altura. Y eso, claro, dispara los costes, ¿no? Aumentan los costos operativos y realmente sin ningún beneficio directo para las plataformas tecnológicas. Las plataformas, las redes sociales, no tienen incentivos financieros para hacer frente a la desinformación. De hecho, el daño en su reputación no tiene ningún efecto dramático en su cuenta de resultados. Estos son los resultados de Facebook, los ingresos desde 2016. Como veis, se ha multiplicado por 5. Quizás sea más reveladora la gráfica desde 2010. Estos son los ingresos de Facebook mundiales. El modelo de Facebook, este modelo de negocio, se basa en el aumento de la participación e involucración de los usuarios. Y la mejor manera de hacerlo es apelar a los instintos y a las hormonas, no al intelecto. Otro problema fundamental del actual modelo de funcionamiento de las plataformas es que en entornos fiscales de IVA como el de la Unión Europea, el trueque de datos compartimentales por servicios gratuitos equivale a una evasión de impuestos. ¿Qué otro sector puede obtener insumos básicos libres de impuestos? Perdón. El problema sucede cuando esto lo combinas con el desarrollo de otras tecnologías, ¿no? Fijaos, todos estos rostros
no corresponden a personas reales. Han sido generados con inteligencia artificial. Esto lo habréis oído comentar en alguna ocasión. Ahora mismo asistimos a una batalla de dos inteligencias artificiales. La que crea una realidad artificial que no se corresponde con la realidad, y la que trata de averiguar qué imágenes se corresponden con la realidad o no se corresponden con la realidad, ¿no? Es una batalla muy interesante. Ya os puedo decir que está ganando la primera. Facebook, por ejemplo, anunciaba hace poco un sistema para detectar si un vídeo está protagonizado por una persona real a partir de los cambios en la micropigmentación de la piel que se producen con los latidos del corazón. Por ejemplo, fijaos hasta el nivel de sofisticación en el que estamos ahora mismo. Pues bien, de momento la inteligencia artificial que crea realidades que no existen está venciendo la batalla, ¿no? Esto además tiene un problema añadido, y es que es lo que se llama el Uncanny Valley. Es un desarrollo intelectual que se ha producido a partir de las investigaciones de Freud, y tiene que ver con nuestra capacidad para empatizar con recreaciones de la realidad cuando sabemos que son artificiales, cuando sabemos que no son reales. Es decir, cuando sabemos que algo no es real, pues nuestra capacidad para empatizar disminuye. Superar ese obstáculo es lo que se llama el Uncanny Valley. Ya se está consiguiendo en procesos pues, enlatados, como puede ser el cine, por ejemplo, en el que ya vemos imágenes que no sabemos si se corresponden a personas, animales o a escenarios reales. El problema es que el sector de los videojuegos está desarrollando motores gráficos que ya permiten que esas recreaciones actúen en tiempo real, es decir, en directo, y que nosotros podamos ver una imagen de algo en directo, por ejemplo, un partido de fútbol, una manifestación, la situación de una plaza de una ciudad, y que en esa imagen intervenga algo que ha sido creado artificialmente y intervenga de forma natural con la realidad. Eso produce una capacidad de manipulación sin precedentes. Bueno, la realidad es que el periodismo no ha recibido ningún impulso de las redes sociales. Este gráfico es de Reporteros Sin Fronteras. Viene a reflejar el porcentaje de países en los que el periodismo está en una buena situación o en una mala situación, ¿no? Como veis, solo en el 8% de los países el periodismo está en una buena situación. Es satisfactoria en el 16%. O sea que en total no está en una mala situación o problemática o deficitaria o en una situación realmente peligrosa en el 24% de los países. En el 76%, por tanto, sí. Todos estos cambios en la forma en la que se genera la relación de las personas con los medios provocan desigualdad. Lo han investigado Rasmus Claes Nielsen, que es el director del Reuters Institute para el Estudio del Periodismo y profesor de la Universidad de Oxford, que es de los dos que veis de la izquierda, y Antonis Kalogeropoulos, que es investigador de la Universidad de Liverpool, que no es el de la derecha. No aparece en la imagen. Bien, ha hecho un estudio muy interesante en el que demuestran que el consumo de las noticias online se distribuye de manera más desigual que el consumo de las noticias offline. 1 de cada 4 personas no consume ninguna noticia online, mientras que solo el 13% de los encuestados no consumen ninguna noticia offline. Es decir, que cuando interactúa con medios offline no consume ninguna noticia, solo el 13%. Es decir, la industria de la atención no contribuye a que los ciudadanos estén mejor informados. Existe una mayor desigualdad social en el consumo de noticias online que en el consumo de noticias offline. Recordemos que con todas las plataformas tecnológicas lo que están es consiguiendo llevarnos al ámbito online, ¿no? Una mayor desigualdad. Mientras que los individuos de grado social más alto y los individuos de grado social más bajo usan el mismo número de fuentes offline en promedio, los individuos de grado social más bajo usan significativamente menos fuentes online de promedio. Una diferencia clave entre la forma en que las personas de mayor grado social y de menor grado social acceden a las noticias online es en términos de descubrimiento directo. Es decir, cuando visitan los sitios web o las aplicaciones de organizaciones de noticias. Entran en el mundo.es, en El País, luego veremos algunos medios. Las personas de menor grado social
tienen significativamente menos probabilidades de acudir directamente a los proveedores de noticias, mientras que las personas de mayor y menor grado social tienen la misma probabilidad de usar formas distribuidas de conocimiento. Comparando el alcance de marcas individuales offline y online en diferentes grados sociales, varias organizaciones de noticias del Reino Unido, incluidos periódicos sensacionalistas y algunos canales de televisión, tienen un alcance significativamente mayor offline con individuos de grado social más bajo y con personas de grado social más alto. Y a medida que avanzamos hacia un entorno de medios cada vez más digital, es probable que aumente la desigualdad que se documenta en este informe. A la mayoría de los periodistas nos gustaría que las noticias llegaran a todo el mundo de forma más o menos equitativa, independientemente del grado social. Y a pesar de la facilidad para acceder a las noticias online, hoy en día claramente esto no está sucediendo. El problema es que el contexto publicitario se ceba con los medios que deberían salvaguardar este acceso a la información de calidad y premia a las grandes plataformas que captan la atención. Fijaos, este gráfico es muy llamativo. Mientras la televisión y la radio se mantienen estables en la última década, Internet prácticamente duplica su penetración, las revistas caen a la mitad y los periódicos y los suplementos a un tercio de penetración. Penetración es el porcentaje de individuos que reconocen que los utilizan, ¿no?, estos medios. En una década ya no hay apenas distancia entre la televisión e Internet, donde, como hemos comentado, impera la economía de la atención. Fijaos, la evolución, esto es a qué accedemos cuando accedemos a Internet. En 2010 las noticias eran el segundo servicio o el segundo uso en importancia en Internet. Hoy es el cuarto, tras la mensajería instantánea, el email y las redes sociales, que experimentan evidentemente una evolución muy diferente, ¿no? Y fijaos, el siguiente que va a venir y que va a disputar a las noticias el liderazgo, que va a ser el vídeo, ¿no? Bueno, aquí está un poco distribuido por niveles adquisitivos. Esto es una clasificación que hace EGM. El IA1 serían las personas que tienen más de 3.500 euros de ingresos mensuales. La televisión resiste a Internet en los niveles adquisitivos más bajos, como podéis ver. Aunque con la Smart TV, pues bueno, hasta la tele ya trabaja por Internet. Aquí son los dispositivos de acceso, pues ya veis que poco a poco ya nuestra presencia en Internet ya es cada vez está más extendida en todo nuestro hogar, ¿no? Perdón. A ver. Claro, con todo esto, ¿cómo se reparte la publicidad? Bueno, pues los ingresos de publicidad, el reparto es evidente, se prima de forma sustancial allí donde no reina la información, sino la atención. No sé si lo vais a poder ver, lo veis bien, pero bueno, el sector digital es el que más ingresos genera, publicitarios, la televisión es la segunda, pero y bueno, los diarios pues están en un 8%, la radio en un 8%, en fin. Esto es el reparto de publicitario en el ámbito digital. Disculpad porque no se ve muy bien, pero si veis, las redes sociales están en el 25%, la publicidad en Internet, la que veis, los banners y tal, es el display, esto es el 30%, y la publicidad en búsquedas, en Google y en este tipo de servicios, pues es el 31%. Bueno, cómo no repartir así la publicidad viendo la relación que hay entre la inversión y el impacto y el alcance que se genera en los medios, ¿no? Bueno, el mayor alcance está en el digital, en la televisión y en la publicidad exterior, que es muy curioso. Incluso en el ámbito digital, la publicidad exterior está creciendo un montón. La publicidad exterior es la que está en las paradas de autobús, es tremendo. Pero bueno, también veis que allí donde reside la información, o es, digamos, el componente fundamental, que son los diarios, pues con las radios está cayendo. Aquí, pues simplemente para que veáis que todo lo anterior no es una foto fija, sino que estamos hablando de una tendencia, ¿no? Bueno, todo ello todos estos procesos se está dando con el imperativo de la digitalización, que exige saber navegar entre tecnologías disruptivas. Estamos en un momento de revolución digital porque
confluyen muchos factores, una elevada conectividad que se va a disparar con la 5G, la capacidad de procesamiento, es decir, de cálculo de actividades de procesamiento de información de los dispositivos va a crecer de una forma, está creciendo de una forma exponencial y está alcanzando ya niveles espectaculares. Vamos a tener prácticamente un supercomputador en cada coche. Y todo esto coincide además con el desembarco de avances en el ámbito científico que estaban ahí latentes, que se aprovechan de todo lo anterior en el ámbito de la genética, de la neurociencia, por ejemplo, de la nanotecnología. Y claro, bueno, cuando metes todos estos componentes en un mismo saco, pues lo que sale de ahí es una revolución. Bueno, cómplices o víctimas. El periodismo no supo entender... disculpad. Me he saltado una. Disculpad, me he saltado uno. Bien, ¿qué está pasando en la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento? Se habla de una convergencia 3.0. Compañías que antes ofrecían solo tecnología y canales de distribución se están moviendo hacia los contenidos. La distinción entre lo impreso y lo digital, entre los videojuegos y los deportes, entre la televisión de pago y la OTT, las redes sociales y los medios de comunicación, se está desdibujando. Aunque los segmentos son diferentes entre sí, la mayoría de compañías apuntan hacia modelos de negocio que giran en torno a una relación directa con el consumidor, que es la clave, la relación directa con el consumidor. De hecho, entre las tendencias del retail de este año, cobra mucha importancia lo que se llama el social commerce, que significa que ya el acto de compra se produzca dentro de las redes sociales, que es donde ya hace la vida la gente, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues es probable que vayamos asistiendo a un paulatino declive de la web, ¿no? Las grandes compañías de tecnología y telecomunicaciones están adquiriendo e integrando activos de la industria del entretenimiento y los medios a un ritmo y a una escala nunca vistos hasta ahora. El año pasado representaron un 29% de las operaciones de compra. Este fenómeno se debe a que los medios, así como las compañías de tecnología y telecomunicaciones, ven este movimiento como un imperativo para controlar directamente la experiencia de usuario. Las tecnologías tecnológicas y las telecos son muy conscientes de la potencia de los contenidos para reforzar la vinculación, la frecuencia y el uso de los servicios a través de todos los dispositivos. El problema es que cuando los contenidos son un medio y no son el fin, ya da igual si son reales o no. Estamos asistiendo a 4 tipos de convergencia en este ámbito. La convergencia de medios, que significa que la distinción entre los distintos tipos de medio se está quedando obsoleta. Un reportaje de investigación de un periódico es probable que incluya ya vídeo, audio, texto, todo en un formato digital. Twitter compró los derechos de la carrera de caballos más importante de Australia, Time Warner los de la Champions League, es decir, los medios están borrando las fronteras entre ellos. La segunda convergencia es la convergencia de accesos. La industria se prepara para el despliegue masivo de servicios de nuevo ancho de banda de 5G. Hoy los clientes esperan una conectividad constante, por lo que no tiene mucho sentido la vieja clasificación que diferenciaba entre Internet fijo, Internet móvil. Bueno, de hecho, pues alianzas como la de Disney con Volkswagen, es decir, el sector del automóvil, ahora lo comentamos, pero en fin, se está hablando ya de poder operar con el usuario permanentemente, de un continuum de la computación. Y además a esto se suma que esa mayor hiperconectividad, la 5G, va a provocar también cambios en los contenidos. Vamos a tener muchos contenidos en tiempo real, de máxima calidad. Convergencia en el modelo de negocio, lo que os comentaba antes. Amazon es un retailer online que ya te vende contenidos a través de la plataforma de Prime de televisión. Disney es una factoría de contenidos, como os decía, ha llegado a un acuerdo con Volkswagen, porque el sector de automóviles es de los que está más concernido con esto de la máxima conectividad. Incluso ha llegado a plantear algún presidente de una compañía automovilística que en el futuro, pues quizás lo que les va a salir más rentable es regalar el coche, porque van a ser capaces de generar 10 veces más negocio gracias a la hiperconectividad, vendiendo datos y vendiendo entretenimiento, vendiendo información, vendiendo servicios dentro del coche, ¿no? Apple pues, hizo relevante en el campo de los PCs y fijaos, ¿no? cómo ha diversificado. Es la convergencia en los modelos de negocio. Todos actúan ya simultáneamente como productores, distribuidores y retailers de contenidos. La convergencia entre contenidos, publicidad y e-commerce ya es una realidad, ¿no?
Y la cuarta convergencia es la convergencia en áreas geográficas. Hoy los grandes operadores ya son globales, ¿no? ¿Quién nos lo hubiera dicho hace 2 décadas, ¿no? O 3 décadas, que estaríamos acostumbrados ya a consumir productos de contenidos en ámbitos como los que consumimos ahora de compañías no españolas, ¿no? En televisión, en distribuidores no españoles. Evidentemente consumíamos productos no españoles, pero no como ahora, ¿no? Todo ello, como decía antes, pues con el objetivo de la digitalización, que exige saber navegar en tecnologías que van a ser clave, que es muy importante que vuestros alumnos sepan integrar en la actividad económica de las empresas, ¿no? El Internet de las cosas, la realidad aumentada, la realidad virtual, el blockchain, la inteligencia artificial, la impresión 3D, los drones, los robots. Bueno, hay más ahora con el tema de la pandemia, todo el mundo lo tiene muy presente, ¿no? Bueno, cómplices o víctimas, que era la pregunta que comentaba antes Juan Pedro y que nos hacíamos al principio, ¿no? El periodismo no supo entender la digitalización. Los anclajes de referencia del periodismo, que eran la selección de la noticia, la valoración, la jerarquización, la temporalidad, se sumergieron en el modelo de página web iceberg, en el que nunca se sabe lo que hay un scroll más abajo. Yo esto lo he vivido en persona, cuando en el diario El Mundo se planteó el tema de la importancia de la web, darle más importancia a la web o al papel. En aquellos momentos iniciales se nos decía, bueno, si con 300.000 personas que consumen, que leen el periódico, tenemos estos ingresos, con 10 millones de personas que tenemos internet, vamos a tener esos ingresos multiplicados por 30. Fijaos en los razonamientos que se hacían en aquellos momentos, ¿no? Y claro, entonces, bueno, pues nos equivocamos en el ámbito periodístico. La realidad es que necesitamos humanos para obtener conocimiento de otros humanos, ¿no? El vicepresidente mundial de HP escribía en el foro de Davos que estamos en un estadio superior a la era de los datos, que oiréis mucho, que son el petróleo de la era digital. Él dice que estamos entrando en la era del insight, en la era de la visión. La información no son solo las palabras, implica no solo escuchar lo que la persona dice, sino cómo lo dice. La comunicación compleja, que lleva a otra de las tareas en la que las máquinas no son buenas. Los algoritmos son fabulosos en el trabajo repetitivo, pero no pueden adaptarse a un mundo cambiante. Las personas, además, tenemos la ventaja de la creatividad, de la originalidad y de poder desarrollar nuevas interpretaciones de lo que está sucediendo. Susan Wojcicki, que es la CEO de YouTube, explicaba que para luchar contra las fake news están priorizando los contenidos de fuentes fiables cuando se produce una noticia de última hora con Machine Learning y también etiquetando contenidos como contenidos controvertidos, aquellas conspiraciones o vídeos sospechosos de ser falsos. Eliminarlos puede ser discutible desde el punto de vista de libertad de los creadores, pero podemos complementarlos con enlaces a otras fuentes. Tony Hall, que es director general de la BBC, cree que la solución no pasa solo por dotar de inteligencia artificial al filtrado de noticias falsas, sino también por el talento y la destreza de sus redactores. Fijaos, yo soy periodista y un periodista no necesita muchas veces contrastar una fake news. Está acostumbrado a tratar con fuentes y a tratar con información. Periodista profesional de la información, digamos. No un entretenedor. Si tú eres un especialista en el ámbito de la economía y en el ámbito de determinadas empresas, cuando aparece una noticia falsa, no hace falta que lo confirmes, lo sabes, porque es tu forma de trabajar, ¿no? Nuestra obligación es, aplicando un criterio editorial, dice el director general de la BBC, añadir otras informaciones que puedan servir para complementar. Fijaos, por cierto, esta imagen es la de la redacción de la BBC, ¿no? A propósito de lo que muchos han interpretado como un intento del ejecutivo de Boris Johnson de interferir en el funcionamiento de la BBC, se abrió en Reino Unido un debate apasionado sobre la vigencia de algunos de los pilares fundamentales del ente, que están enraizados en el liberalismo cultural que tan decisivamente modeló las sociedades y los sistemas políticos del siglo XX, que no es el liberalismo económico. El liberalismo cultural es la herencia de la Revolución Francesa, aquello por lo que se luchó en las revoluciones burguesas del siglo XIX, que consiste en dejar que tengamos un acceso a una información lo más rigurosa y fiable posible para que tomemos las decisiones de forma libre. En el debate sobre el papel de la BBC se planteó lo que significa y cómo puede reivindicarse hoy el término neutralidad, ¿no? Qué difícil es hoy explicar el término neutralidad, ¿verdad? En el ámbito de la comunicación y en el ámbito de las redes sociales, qué difícil es que lo expliquemos a las nuevas generaciones, ¿no?
El fenómeno social que ha hecho saltar todas las piezas del tablero de juego no es estrictamente el tema de las redes sociales, sino una derivada de ello, que se llama el wokeísmo. Es un término de impronta individual que se entremezcla, bueno, con la idea del social justice warrior, y que han asimilado los colectivos y movimientos sociales, muchos completamente bien intencionados, pero otros, bueno, pues lo han utilizado para hacer populismo, que proclaman con energía que están despiertos, esos movimientos hartos de permanecer diluidos en una colectividad que asumen los valores inoculados desde la esfera del poder. La derecha ha decidido que el wokeísmo es una variante más de las clásicas revueltas de izquierdas, y ese era el discurso de Donald Trump, ¿no? Lo que no hace más que seguir ahondando en la polarización social y política que tanto debía preocuparnos. Unos porque dicen que se han despertado y van a rebelarse contra las élites, otros porque dicen que aquellos son de izquierdas, cada uno cada vez más posicionado en su nicho, ¿no? Mientras la izquierda y la derecha se sacuden y se atrincheran, la bandera que todo el mundo pisotea es la del liberalismo cultural, que no es el liberalismo económico, es el liberalismo cultural en que todos queremos, que es déjennos ser libres, apórtenos información, la información más rigurosa y de mayor calidad, y déjennos ser libres para decidir. Lo que no deja de ser paradójico siempre y cuando respetemos los derechos de los demás, de los derechos humanos. Lo que no deja de ser paradójico porque está en la raíz de la creciente revolución tecnológica que ha propiciado la hiperconectividad y la computación creciente. Es decir, sin ese liberalismo cultural no tendríamos Internet. La importancia de disponer de lentes neutrales centrados únicamente en propiciar el acceso de todo el mundo a la mejor información debería ser lo que más nos preocupara. Y cierro mi intervención con unas palabras de la antropóloga Mary Gray en un libro que se llama Ghost Work, que dice: el deseo de eliminar el trabajo humano siempre genera más trabajo para los humanos. Muchas gracias, Eugenio, por esta brillante ponencia, para la cual hay algunas preguntas. Que estén tranquilos los ponentes posteriores, que tendrán su tiempo íntegro. Pero no podemos dejar de hacerte alguna pregunta. No pasa nada porque el meeting point lo podemos retrasar un poquito, pero ya que te tenemos aquí te vamos a hacer alguna pregunta. Vamos a intentar refundirla en una sola, aunque hay varias, pero vamos a seleccionar las dos primeras. Bea pregunta: ¿y cómo está el periodismo en España? Y Maite López dice que, a ver si, como lo podemos integrar de alguna forma, dice: debido al impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales, piensa que en un futuro cercano desaparecerá el formato papel en el medio de comunicación escrito. Y por su parte, dice Maite: pienso que las personas y el capital humano nunca podrá ser sustituido. Vale, siento que no puede haber más preguntas. Gracias. Bueno, empezando por el periodismo en España, bueno, ahora mismo el problema es que no supimos entender, como decía antes, la dimensión de la revolución digital o cómo iba a impactar en el periodismo. Todo este proceso que os comentaba de la convergencia pues nos ha pillado muy débiles, y los medios de comunicación pues, en los últimos años han sufrido mucho la crisis. Ellos se dimensionaron, hicieron operaciones societarias muy potentes en la década del 2000, pensando, bueno, pues que lo que os decía, que los ingresos iban a crecer, pues haciendo esa regla de 3. Si yo tengo 300.000 personas de audiencia en el papel y voy a tener 10 millones en Internet, pues bueno, pues multiplico y esto va a ser espectacular, ¿no? Yo recuerdo el Mundo, por ejemplo, cuando hizo varias operaciones en los 2000 que lo situaron al borde de la quiebra, igual que Prisa y el resto. Entonces, lo que ha sucedido es que el periodismo, se hace muy buen periodismo, hay periodismo de batalla muy potente, muy crítico, pero también el periodismo ha ido cediendo un poco a esta economía de la atención y a esto de generar audiencia, ¿no? Ir preocupándose menos por la influencia y más por la audiencia. Bueno, al final puede ser contar mi experiencia personal cuando veía que yo vengo de ese periodismo de papel, ¿no? Exclusivamente, y cuando veía a compañeros jóvenes pues, que empezaban a preocuparse por el tema del SEO, por el tema de los clics, por el tema de las redes sociales, por el tema de los vídeos. Hoy en día todas las redacciones de los grandes medios tienen
pantallas con los 10 temas más visitados de la web. Yo recuerdo cuando los atentados de Charlie Hebdo, la noticia más leída en el mundo.es era una noticia que nosotros habíamos publicado en Innovadores, que no tenía nada que ver, que eran las 10 pifias del año anterior tecnológicas. Y fijaos cómo puedes comparar la importancia que tiene un atentado como aquel con las 10 pifias tecnológicas de tal, que era una cosa que habíamos puesto de relleno. Pues era lo más visitado. Entonces, los medios están cayendo un poco en esa dinámica de no saber, no defender la influencia frente a la audiencia, ¿no? Y entonces, tienen pero claro, les ha pillado económicamente muy débiles para poder resistir las presiones y bueno, necesitan trabajar, bueno, pues generar ingresos como puedan, ¿no? Lo paradójico del tema es que, y es con lo que yo defiendo, por ejemplo, el tema del periodismo de calidad, es que el periodismo, o sea, la información, cuanto menos gente la tiene, más valor tiene, más vale, más dinero vale, ¿no? Yo siempre me preguntaba por qué las consultoras vendían a 500 euros la página cosas que eran refrito de informaciones que nosotros habíamos dado gratis, ¿no? Entonces, yo creo que al final el periodismo vamos a ir haciendo un poco la reflexión y iremos acostumbrándonos a ser profesionales de la información, ¿no? Que sepamos dar información de calidad y gestionarla y que la información de calidad pues, implique pues una forma de pago, de llegar de otra forma al consumidor, ¿no? Pero no que estemos vendidos un poco al tema de la audiencia, porque al final tanto las distintas administraciones como las grandes empresas que han tenido capacidad de financiar a los medios y de salvarlos de la quiebra, pues al final condicionan mucho la libertad de prensa en España, ¿no? Sobre el tema del papel, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? El que la solucione va a ser bueno, el que pase como el que inventó la imprenta, ¿no? Gutenberg. El Gutenberg del siglo XXI va a ser quien solucione esa pregunta, ¿no? Sobre el futuro del papel. Yo creo que sí tiene futuro, pero en un formato de fin de semana. Yo siempre lo he defendido, yo creo que es un poco, aunque, es decir, entre semana digital, nuestro acceso digital a las informaciones y en fin de semana, pues que exista el papel, porque sí que al final va a depender mucho de la forma de interactuar y de la experiencia de usuario. Hoy en día el papel tecnológicamente es una cosa muy incómoda. O sea, tú comes un periódico y llevarlo encima es que, vamos, es una cosa incómoda, ¿no? Y eso hay que entender que es así, ¿no? La tercera vía yo creo que es la clave, ¿no? ¿Cómo encontraremos esta forma de mantener informadas a la audiencia, a las personas, a los ciudadanos, para que sigan ejerciendo como ciudadanos sin tener que caer en las trampas que imponen los modelos de las grandes plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está el gran debate. En Estados Unidos, en cambio, pues parece que siempre van unos años adelantados en temas de periodístico, parece que el papel ha conseguido resistir, ¿no? Y con modelos de suscripción por Internet, pues está consiguiendo también mantener la rentabilidad, ¿no? Pero bueno, va a ser importante. Pues muy bien, Eugenio, muchas gracias por tu ponencia y muchas gracias aquí a vosotros por la tienes invitación. una cantidad de comentarios en el chat, algunas preguntas que no pueden ser, pues nada, esperamos que haya estado a gusto y nada, te despedimos con un aplauso digital, ¿de acuerdo? Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta la próxima.